La vida en el mar era dura para los piratas. Y no solo por los combates, las tormentas o la persecución constante. Uno de los enemigos más silenciosos y constantes era la comida podrida. Porque antes de las neveras, antes de las latas selladas o los alimentos deshidratados, conservar comida en un barco durante semanas o incluso meses era una batalla diaria. Y muchas veces, los piratas la perdían. Cuando pensamos en piratas, solemos imaginar cañones, mapas del tesoro y ron. Pero pocas veces pensamos en algo mucho más urgente. ¿Cómo mantenían la comida fresca mientras navegaban durante tanto tiempo? La respuesta es simple: no lo hacían. Al menos, no como creemos. Para empezar, los barcos piratas no tenían cocinas como las que imaginamos hoy. Tenían una zona llamada fogón, generalmente construida con ladrillos o metal, y ubicada cerca de la cubierta. Allí se cocinaba con fuego abierto, lo cual era peligrosísimo en un barco de madera. Por eso, muchas veces ni siquiera lo usaban mientras navegaban. Cocinar era un lujo que solo se permitían cuando el mar estaba tranquilo o cuando anclaban cerca de alguna costa. Entonces, ¿qué comían? En los primeros días de cada viaje, los piratas comían pan, carne salada, pescado seco, frutas y algunas verduras. Pero todo eso se agotaba muy rápido. En apenas una semana, el pan comenzaba a llenarse de moho, las frutas se pudrían bajo el calor tropical y la carne mal conservada soltaba un hedor insoportable. Y es aquí donde comienza la verdadera historia de supervivencia. Uno de los alimentos más comunes a bordo era el bizcocho duro, también llamado galleta de mar. No era una galleta como las que conocemos. Era una especie de pan seco, cocido varias veces hasta quedar tan duro como una piedra. La idea era eliminar toda la humedad para evitar que se pudriera. Estas galletas podían durar meses, pero había un problema. Con el tiempo se llenaban de insectos. Sí, gusanos, larvas y pequeños escarabajos. Los piratas, al igual que los marineros de la época, sabían que no había forma de evitarlos. Por eso, antes de comerlas, golpeaban las galletas con el mango de sus cuchillos para que los insectos salieran. Algunos las sumergían en agua o en ron para ablandarlas. Otros simplemente las comían tal cual, con insectos y todo. Otro alimento clave era la carne salada. Los trozos de vaca o cerdo eran cubiertos con enormes cantidades de sal, colocados en barriles y almacenados. La sal impedía que las bacterias se reprodujeran, lo que evitaba la descomposición rápida. Pero el sabor era casi insoportable. Algunos decían que la carne estaba tan salada que te dejaba la boca seca durante horas. Y muchas veces, al abrir los barriles, el olor era tan fétido que preferían tirarla al mar. Lo mismo pasaba con el pescado seco. Los piratas pescaban cuando podían, y muchas veces secaban el pescado al sol, colgándolo de las cuerdas o las barandillas del barco. Una vez seco, lo guardaban en sacos, duro, salado, lleno de espinas, pero al menos comestible. Pero nada de esto garantizaba una buena salud. De hecho, el escorbuto era el verdadero asesino de los mares. Esta enfermedad, causada por la falta de vitamina C, provocaba encías sangrantes, pérdida de dientes, fatiga extrema y, finalmente, la muerte. Durante siglos, miles de marineros murieron por no tener acceso a frutas frescas. Los piratas lo sabían, y aunque no entendían la causa exacta, notaban que los cítricos ayudaban. Por eso, cuando saqueaban un puerto, lo primero que buscaban, antes que el oro o el ron, eran limones, naranjas y limas. Si podían, llenaban barriles con jugo de limón mezclado con agua o ron. Eso les daba unos días de protección contra el escorbuto. Otro recurso importante era el vinagre. No solo se usaba para conservar ciertos alimentos como pepinillos o cebollas, sino también como desinfectante. Algunos piratas enjuagaban los barriles con vinagre para matar las bacterias antes de volver a usarlos. Y cuando el agua dulce comenzaba a escasear, la situación se volvía crítica. El agua almacenada en barriles solía volverse verde, con algas flotando y sabor a madera rancia. Pero como no tenían otra opción, los piratas bebían esa agua. A veces la mezclaban con ron para matar el sabor. Otras veces hervían piedras al rojo vivo y las tiraban dentro del barril para purificarla con el vapor. Por eso el ron no era solo una bebida para emborracharse. También era una forma de mantener el agua más estable, matar microbios y conservar la moral. Algunas tripulaciones mezclaban agua, azúcar y ron para crear una bebida llamada grog, que era menos desagradable que el agua sola y ayudaba a evitar la deshidratación. Pero había algo más, algo que pocos cuentan.
En muchos barcos piratas existía un almacén secreto, conocido solo por el capitán y su cocinero. Allí se guardaban los últimos alimentos frescos, un par de cebollas, algo de ajo, tal vez una calabaza o un saco pequeño de arroz seco. Estos ingredientes se reservaban para los días más oscuros o como recompensa tras una buena batalla. Y cuando todo lo demás fallaba, los piratas recurrían a lo que jamás se decía en voz alta: comer ratas. Sí, las ratas eran abundantes en los barcos. Se escondían en los barriles, se multiplicaban rápidamente y roían todo lo que encontraban. Pero en momentos de desesperación se convertían en carne, se atrapaban con trampas improvisadas o incluso se cazaban con cuchillos. Se cocinaban en fuego bajo, se cubrían con sal o se hervían en agua turbia. Y se comían, porque en el mar sobrevivir era más importante que el asco. Todo esto demuestra una verdad brutal. La vida de los piratas no era solo saqueo y libertad. Era un ejercicio constante de adaptación. Cada alimento, cada sorbo de agua, cada bocado duro como una piedra, era parte de una lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y la muerte. El éxito del secado al sol variaba enormemente. En condiciones perfectas, aproximadamente 8 de cada 10 piezas de carne se secaban correctamente. Pero si aparecían un par de días húmedos o una lluvia sorpresa, ese número podía caer más rápido que un ancla en aguas poco profundas. Por eso los piratas aprendieron a apostar con cuidado, secando lotes más pequeños con mayor frecuencia, en lugar de arriesgar todo su suministro de alimentos en una sola sesión grande. El clima podía ser impredecible, y ellos no podían darse el lujo de perder semanas de comida de un solo golpe. Otro beneficio inesperado del secado al sol era que la comida se volvía más liviana y fácil de almacenar. 100 libras de carne fresca podían reducirse a solo 20 libras una vez secas, sin perder demasiado valor nutricional. En un barco donde el espacio era más valioso que un cofre lleno de oro, eso era una ventaja enorme. Sin embargo, el sol no siempre estaba de su lado. Cuando las nubes dominaban el cielo, cuando la lluvia persistía durante días o cuando los vientos del océano traían humedad constante, el secado al sol no era una opción viable. Y ahí es donde aparecía otro método: el encurtido. Sí, los piratas dedicaban una sorprendente cantidad de esfuerzo a encurtir alimentos. Prácticamente todo lo que pudiera caber en un barril era candidato a ser conservado en salmuera o vinagre. No se trataba solo de evitar que la comida se pudriera, se trataba de mantenerse con vida en el mar. Y lo curioso del encurtido pirata es que, sin querer, salvó incontables vidas. Cuando se encurtían cebollas, ajos, zanahorias o incluso pequeños trozos de pescado, el proceso preservaba parte de sus nutrientes esenciales, especialmente la vitamina C, que era vital para evitar el escorbuto. Aunque los piratas no sabían la causa exacta de la enfermedad, empezaron a notar que los tripulantes que comían encurtidos sobrevivían más tiempo y sufrían menos. Los barriles de vinagre y salmuera se apilaban junto a los de agua y pólvora. No solo ayudaban a conservar alimentos, también servían para desinfectar heridas, limpiar herramientas o enjuagar la boca de los marineros cuando el agua comenzaba a pudrirse. El vinagre era, literalmente, un aliado multipropósito. Pero conservar alimentos no era suficiente. También tenían que lidiar con la falta de utensilios, de platos y de tiempo para cocinar. Por eso muchos piratas recurrían a las comidas todo en uno. Guisos servidos directamente en el mismo barril con lo que tuvieran a mano. En algunos barcos, el cocinero improvisaba calderos móviles. En otros, simplemente hervían agua en latas o incluso en cascos viejos. A eso le echaban carne seca, un puñado de arroz o lentejas, cebollas encurtidas y, si había suerte, un poco de grasa de cerdo. El resultado era una mezcla espesa, salada, humeante, pero nutritiva y, sobre todo, caliente. El calor en medio del océano podía ser sofocante durante el día, pero por la noche el frío se colaba entre las tablas del casco. Un cuenco de sopa caliente podía significar la diferencia entre dormir y tiritar hasta el amanecer. Otro truco común era rellenar intestinos de animales con arroz y grasa, hacer pequeñas salchichas caseras y colgarlas para secarlas al sol. Estos embutidos rústicos se comían en crudo o se calentaban sobre brasas improvisadas en latas de metal. No era gourmet, pero funcionaba. Algunos barcos piratas incluso llevaban gallinas o cabras vivas a bordo, sobre todo si el viaje iba a ser largo. Las gallinas proporcionaban huevos frescos durante un tiempo y las cabras leche. Cuando ya no podían producir más, se convertían en comida. Este método, aunque rudimentario, era una de las pocas formas de tener comida fresca móvil.
Pero el problema no era solo conservar la comida, también era protegerla. Los ratones y ratas eran una amenaza constante. Roían los sacos, contaminaban los barriles y se multiplicaban con rapidez. Por eso muchos piratas criaban gatos a bordo, animales que se convirtieron en parte vital de la tripulación. Un buen gato cazador podía salvar más comida que un cocinero experto. Y cuando no había más nada, la creatividad se volvía necesidad. Hay registros de piratas que hacían pan con algas secas y molidas, mezcladas con un poco de agua y sal. Otros recolectaban huevos de aves marinas cuando estaban cerca de islas, o pescaban medusas y las servían con sal y vinagre. Todo era válido si permitía sobrevivir un día más. Incluso el cuero viejo, de cinturones o botas, se hervía hasta ablandarse y se comía como si fuera sopa gelatinosa. Algunos lo mezclaban con cenizas para dar sabor. Era una medida desesperada, pero en alta mar, cuando los estómagos rugían y no había tierra a la vista, todo lo que no mataba, alimentaba. Uno de los elementos más valiosos a bordo no era un arma, ni una brújula, ni siquiera una vela. Era el barril de sal. Con él se podía conservar carne, pescado, verduras e incluso curar heridas. Algunos piratas guardaban sal como si fuera oro. Y cuando el suministro bajaba, lo primero que hacían al llegar a puerto era buscar más. Los más astutos sabían que la verdadera riqueza no era el tesoro, era el suministro de alimentos. Porque un barco lleno de oro no vale nada si su tripulación muere de hambre antes de llegar a casa. La cocina pirata no era una cocina, era un campo de batalla contra la descomposición, una lucha constante contra el tiempo, el clima, las plagas y la enfermedad. Y quienes sabían conservar la comida, vivían más, comandaban más y eran más temidos. Conservar la comida no era solo una cuestión de logística. Para los piratas, la comida era poder. Quien la controlaba, controlaba la moral, la obediencia y, en muchos casos, la propia supervivencia del barco. El capitán y su cocinero sabían esto mejor que nadie. Por eso, algunos productos eran almacenados por separado, lejos de la vista de los tripulantes comunes. No era solo por seguridad, era una herramienta estratégica. Cuando los ánimos estaban tensos o las raciones comenzaban a escasear, sacar un puñado de arroz, un poco de fruta seca o un trozo de queso bien guardado podía calmar un motín antes de que empezara. Y es que los motines no siempre comenzaban por oro mal repartido. Muchas veces empezaban con un trozo de carne podrida, un barril de agua verde o una semana entera comiendo solo galletas llenas de larvas. En más de una ocasión, la tripulación se rebeló no por avaricia, sino por hambre. Un ejemplo célebre es el motín del barco La Resistencia Roja, una embarcación pirata activa en el Caribe en el siglo XVIII. El cocinero había estado sirviendo carne salada que llevaba más de 2 meses en barriles sin mantenimiento. Varias tripulantes se enfermaron. Uno murió. Y cuando se descubrió que el capitán había estado comiendo pan fresco y fruta robada de un puerto reciente, la ira explotó. El motín fue sangriento. El capitán terminó colgado de su propio mástil. El cocinero, arrojado por la borda. Pero no todos los barcos sufrían el mismo destino. Los más exitosos eran los que sabían planificar cada comida como si fuera una maniobra de guerra. El cocinero, lejos de ser un personaje secundario, era tan valioso como el artillero o el vigía. Necesitaba saber cuánto duraría el pan, qué alimentos mezclar para estirar las raciones y cómo improvisar cuando no quedaba casi nada. Y eso no era tarea fácil, porque incluso los ingredientes básicos eran inestables. El arroz, si no se mantenía seco, se llenaba de hongos. La sal podía humedecerse y perder efectividad. Las legumbres podían atraer gorgojos. Y el agua, si no se rotaba de barril cada cierto tiempo, se convertía en caldo de bacterias. Por eso, algunos piratas más ingeniosos empezaron a crear sus propios métodos de conservación. Uno de los más curiosos era la fermentación controlada. Usaban restos de fruta o verdura, los guardaban en barriles con agua salada y los dejaban fermentar durante semanas. El resultado no siempre era agradable al gusto, pero sí comestible, y en el mar eso bastaba. También practicaban el ahumado. Aunque requería tiempo y madera, algunos barcos más grandes contaban con pequeñas estructuras metálicas donde se podía colgar carne o pescado y exponerlo al humo durante horas. Esto no solo le daba sabor, también lo hacía más duradero. Algunos incluso experimentaban con grasas animales derretidas, envolviendo trozos de carne o raíces dentro de sebo y almacenándolos en barriles sellados. Así evitaban la exposición al aire.
Esta técnica rudimentaria anticipaba lo que siglos después serían los métodos de conservación al vacío. Y no olvidemos el uso del azúcar. Cuando había suerte y se conseguía caña de azúcar o miel en los puertos del Caribe, los piratas la usaban no solo como edulcorante, sino también como conservante. Trozos de fruta, piel de limón o incluso jengibre se cubrían con azúcar y se almacenaban en pequeños recipientes. Esto no solo prolongaba su vida útil, también ayudaba a mantener el ánimo en alto en los días más grises. El azúcar también servía para crear alcohol improvisado. Mezclado con agua, frutas pasadas y tiempo, se obtenía una especie de aguardiente rudimentario que algunos bebían, y otros usaban para desinfectar heridas. Todo esto tenía una función más profunda: evitar que el hambre matara antes que el enemigo. Porque en alta mar, la enfermedad no siempre llegaba con balas o espadas. A menudo llegaba en silencio, en forma de fiebre, debilidad o una encía sangrante que anunciaba la llegada del escorbuto. Y cuando un barco pirata se quedaba sin comida, no había ley, pacto o juramento que los mantuviera unidos. Por eso los capitanes más temidos no eran solo los más violentos o los más astutos. Eran los que sabían mantener a su tripulación alimentada, fuerte y obediente. La comida, entonces, no era solo supervivencia. Era poder. Los cocineros piratas, lejos de ser meros asistentes, eran alquimistas del hambre. Con ollas viejas, cuchillos mellados y fuego limitado, creaban el combustible que mantenía el barco en movimiento. Y cada trozo de carne salada, cada galleta de mar golpeada para quitarle los insectos, cada sorbo de ron mezclado con agua contaminada, formaba parte de un equilibrio precario. Una cuerda tensa que separaba la vida del motín, la resistencia de la locura. La historia de los piratas no solo se escribió con sangre y acero, también se escribió con sal, humo, vinagre y pan duro. En cada viaje, en cada saqueo, en cada combate, la comida estuvo allí, silenciosa, oculta en barriles, protegida como si fuera un tesoro, y muchas veces más valiosa que el oro, porque al final, el mayor enemigo de los piratas no era la marina real, era el hambre.